Ahí está ya. Muy bien, entonces regreso a lo que estábamos. Voy a hacer la presentación de la ponente. Voy a dar lectura a su resumen curricular. La ponente que nos acompaña es la doctora Carolina Moreno Ramos. Es egresada de la Facultad de Estudios Superiores Cuautitlán de la Universidad Nacional Autónoma de México. Tiene licenciatura, su licenciatura es como químico farmacobiólogo. Tiene estudios de maestría en microbiología. También estudios de doctorado en el programa de producción y salud animal, también dentro de la misma FES Cuautitlán, ambos grados. Realizó una estancia para trabajar con fumonicinas en el Laboratorio de Farmacología y Toxicología del INRA, que es el Instituto Nacional de Investigación Agronómica, en la ciudad de Toulouse, Francia. Su área de especialidad son las micotoxinas. Durante todo ahora sí que la licenciatura, la maestría y el doctorado se ha dedicado a estudiar las micotoxinas. Las actividades que desarrolla dentro de la FES Cuautitlán ha impartido clases como profesora de asignatura en la carrera de químico farmacobiólogo, es profesora de asignatura en el área de ingeniería de alimentos, es técnica académica en la UNIGRAS, que es la unidad de investigación en granos y semillas, también dentro de la misma FES Cuautitlán. Asimismo dirige tesis de licenciatura y maestría y también es asesora de alumnos en servicio social. Dentro de las distinciones obtenidas que a lo largo de su carrera académica se encuentran, por ejemplo, el haber obtenido un premio en el 2018 por una patente, junto con otros profesores e investigadores. Este galardón le fue otorgado por parte del Programa para el Fomento al Patentamiento y la Innovación, por el proyecto titulado Uso de sistemas lipídicos para la protección de granos y semillas contra microorganismos durante su almacenamiento. Se trata de un protector que permite prevenir que se implanten hongos productores de micotoxinas en los granos y semillas. Este trabajo fue reconocido como uno de los mejores desarrollos seleccionados en 2017 por el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial. En el 2019 recibió de manos del rector de la UNAM, el doctor Enrique Graue Richards, la medalla Sor Juana Inés de la Cruz, que es una presea que nació para reconocer la labor de las universitarias que han destacado en la docencia, la investigación y la extensión de la cultura. Y bueno, pues sin más preámbulo, les damos la cordial bienvenida a la ponente. Muchas gracias por haber aceptado la invitación, Caro. No, gracias a ti. Bien. Creo que ya no se ve la presentación, ¿verdad? Así que no. Ahorita lo comparto. Ahí está. ¿Sí se ve? Sí, sí, ya se ve. Muy bien. Pues buenos días a todos y antes que nada le doy las gracias por invitarme a su evento, a su coloquio de pláticas que están realizando. Gracias al director Jesús Rigoberto Hernández y a la maestra María de la Luz Navarro, que fueron tan amables en invitarme. Trataré de ser lo más breve en este tema porque es un tema muy, muy amplio. Y bueno, si tienen alguna duda al final de la plática me lo hacen saber. Espérate, nada más voy a conectar el cargador. Ok. Y mil disculpas por tantos inconvenientes. No te preocupes, al contrario. También por parte de nosotros hubo algunas. Francamente estoy apenada, pero
Pues casi no uso el Meet, salvo con una persona que me conecto de trabajo y nada más me da ¿cómo se llama? El código y me meto, pero yo nunca había dado presentaciones por esto, solamente por Zoom. Pero bueno, vamos a empezar. Bueno, les voy a platicar lo que son las micotoxinas en alimentos. Si quieres darle la siguiente, Mari. Sí. Pícale otra vez. Se dice que en el mundo donde vivimos actualmente, existen 100,000 hongos. O sea, les voy a platicar de dónde salen las micotoxinas. Existen 100,000 hongos, sean patógenos o no patógenos. La que sigue. De esos 100,000 hongos, los hongos que son toxigénicos, la que sigue, son 400. Pícale, pícale. Y de esos 400, solo el 5% está estudiado actualmente. Imagínense un mundo de hongos toxigénicos y solamente el 5% está estudiado. Esos hongos toxigénicos se les conoce así porque dentro de su metabolismo producen ciertas sustancias durante su crecimiento. Y entonces, esas sustancias suelen ser tóxicas al ser ingeridas por los animales o por los humanos. Normalmente, las toxinas que exudan o excretan al exterior los microorganismos, sobre todo las bacterias, son de estructura proteica, de origen proteico. Sin embargo, estas toxinas que exudan estos hongos son de estructura heterocíclica, o sea, su estructura es muy complicada, podríamos decirlo. Su estructura es muy compleja y de tal manera que se pueden implementar en diferentes tipos de alimentos. Ahorita vamos a ver más adelante. La que sigue, por favor. Se dice, de acuerdo a la FAO, ahí le vas piqui pique, la FAO estableció, pícale por favor, estableció en 2004 que el 25% de los cereales que consumimos en el mundo está contaminado con estos hongos toxigénicos. Fíjense, desde el 2004, pero antes del 2004 hay referencias de 1990, 1982, porque este tema yo lo trabajé desde hace muchos años y no volteaba a ver la FAO la importancia o lo que estaba pasando en los alimentos en el mundo, hasta que en 2004 volteó a ver, ya que empezó a haber gran contaminación y varias afecciones tanto en los humanos como en los animales. La que sigue, Marilu. ¿Pero qué son las micotoxinas? Estas son sustancias, vamos a ponerle así ahorita, que vienen siendo estructuras químicas complejas, producidas por varias especies de hongos microscópicos, no hongos como los champiñones, hongos microscópicos como las fotografías que les puse en la parte de abajo, que pueden crecer en muchos alimentos. Aquí les puse un ejemplo en el pan, en algunas frutas, en algunos semillas que usamos a veces para comer, como los pistaches, nueces, cacahuates, y sobre todo en el alimento básico del mexicano, que es el maíz. Y entonces estos pueden producir ciertas toxinas, pero para eso se requiere ciertas condiciones como es humedad y temperatura, a veces el sustrato, o sea que de alguna manera, como yo siempre digo, el hongo está contento, está a gusto en su hábitat, y es cuando va a presentar la producción de esta toxicidad, que al final del día del 2004 para acá la FAO lo ha indicado como un riesgo potencial tanto en el hombre como para los animales. La que sigue. Y animales me refiero a los bovinos, afecta a los bovinos, los pastizales como los estamos viendo aquí, el viento a veces ayuda a que las esporas empiecen a volatilizarse a nivel
de muchos campos y a veces de estado a estado, a veces de país a país, y entonces esos esporas se establecen en los pastos y bueno, ahí empiezan a proliferar y las vacas siempre las sacan a pastar y pueden contaminarse. La que sigue, Marilu. Los cerditos también he trabajado con cerdos, en el doctorado trabajé con cerdos, son unos animales increíbles, no son sucios como los tenemos catalogados, en realidad son muy limpios, y bueno, también son muy susceptibles a estos hongos toxigénicos. La que sigue, Marilu. Y otra especie son las aves. Ya ven que también consumimos gran cantidad de carne de pollo. Entonces, estos animalitos también son muy susceptibles a estos hongos. Hay otras especies, pero bueno, estos son los que consumimos normalmente, por eso les traje la presentación de ejemplos de estas especies animales. La que sigue, por favor. Entonces, si estos animalitos consumen alimento contaminado con estos hongos toxigénicos, entonces vamos a tener como consecuencia que estas estructuras o sustancias químicas que excretan los hongos son acumulables, en este caso, en la carne de pollo, en las vísceras como los hígados, y a través de que nosotros consumimos ese tipo de carne podemos contaminarnos. La que sigue, Marilu. Entonces, nosotros aquí en México tenemos también los perritos que son de compañía, a veces, pues los pellets con lo que a veces les damos de comer, a veces son de mala calidad y también se pueden enfermar. Hace muchos años, chicos, y profesores, una maestra me decía, mi perrito se enfermó así nada más, me dijo la sintomatología, le hicimos el análisis a sus croquetas que compró y encontré estas sustancias tóxicas. Entonces, hay que estar bien listos cuando a veces nuestros perritos empiezan a tener síntomas o bien comprar croquetas pues no tan baratas. Bueno, se dice que cuando los alimentos se deterioran, no son consumidos por el hombre y al menos se descartan las partes afectadas y que muchas veces son destinados al consumo animal. Nosotros los mexicanos estamos acostumbrados a ver a los pobres animales como botes de basura y a nivel campo empiezan a ver que el maíz empieza a deteriorar, empieza a crecer hongos, empieza a fermentar y entonces lo que hacen es nada más quitar lo malo y darle a los animales. De hecho, pasa en casa. A veces mi mamá, por más que le digo que no lo haga, lo hace. A veces empieza a deteriorar un queso y le empiezan a salir hongos y le digo, y hay que tirarlo. No, nomás le cortamos el pedacito y no lo comemos. Pero ahorita, más adelante les voy a decir que eso no se debe de hacer. Van a ver por qué. La que sigue, por favor. Miren, estos son ejemplos de algunos hongos que pueden crecer en los alimentos. Es un mundo, es una gran variedad, no les voy a platicar tanto de esto porque nos perderíamos del objetivo, más sin embargo podemos visualizar que podemos tener hongos de diferentes texturas aterciopeladas y colores y formas. Por ejemplo, abajo tenemos uno que es azul verdoso oscuro, arriba hay unos blancos como si fueran algodón, otros son pigmentados entre verde más intenso, hay unos que son anaranjados, hay unos que son como grisáceos, pero al momento que nosotros los vemos bajo el microscopio podemos visualizar que sus estructuras micóticas, que es así como se llaman, podemos ver que son diferentes. La identificación de un hongo, chicos y profesores, no necesariamente porque vamos a ver siempre un hongo de color verde como el que estamos viendo aquí en la fotografía, vamos a decir siempre es Aspergillus o el género Penicillium, no, siempre, como les digo a mis alumnos, hay que hacer una impronta y verlo al microscopio y aprender a reconocer las estructuras. Si ustedes se fijan, la primera fotografía del lado izquierdo derecho es una microscopía electrónica. Se ve muy bien lo que es la cabeza conidial
y esas como burbujitas azules son las famosas esporas. Esas esporas, cuando se implantan en los alimentos, da origen a una estructura micótica grande y posteriormente al crecimiento, como lo estamos viendo en las cajas de laboratorio. El de abajo también es otro Aspergillus diferente, que le llaman como penachito, que tiene en la parte de arriba. Y luego tenemos del lado derecho arriba lo que es el famoso penicillium. Acuérdense que no todos los hongos microscópicos son malos. Acuérdense que de esos 100,000, solo 400. Estos de arriba, el penicillium, ese es el género, pero hay especies que son benéficas, como de ahí que salió el antibiótico, que es la penicilina, pero también hay otras especies dentro de ese género que pueden ser tóxicos. Y el de abajo, que es algo muy peculiar, ya se perdió el penachito, son la estructura de un fusarium, que podríamos decir que son el último género dentro de esta gama de grupos de hongos toxigénicos que han sido estudiados en los últimos 15 años. La que sigue, por favor. Y bueno, lo que ya les había dicho, se han identificado 400 especies que pueden ser hongos toxigénicos. ¿Por qué se le llaman micotoxinas? Mico deriva de la palabra mo en inglés, mico, y toxinas. Entonces son toxinas que producen los hongos, por eso se le llaman micotoxinas. La que sigue, Marilu, por favor. Les traje una lista, no son muchísimas, pero estos son los más conocidos. Las primeras que se reconocieron en los años 60 son las aflatoxinas, y las últimas en los años 90, finales de los 90, fueron las que están abajo, que son las fumonicinas, que son las que trabajé en el doctorado. En la licenciatura trabajé con aflatoxinas y en la maestría trabajé con otra toxina que no está aquí, que se llama gliotoxina. No está aquí porque no afecta a los alimentos, sino al aparato respiratorio, y produce una enfermedad en las aves. Y bueno, está la ocratoxina, la seralenona, los tricotesenos, que vienen siendo la T2, y vienen de ahí derivados muchos, como estamos viendo, vomitoxina, livanenol y la seralenona. Esos afectan mucho a los bovinos y a los cerdos. Y luego tenemos algunas otras que no son muy comunes, se han encontrado, pero muy poco, que es la rubratoxina, luteoxquirina, isladitoxina. Esas son muy raras de encontrar. Sin embargo, la citrinina, la patulina, se encuentran mucho en las manzanas, en las naranjas. Esa naranjita que vieron con hongos, puede ser a veces que sea la especie que produzca la patulina. Aquí hemos hecho algunos trabajos respecto en manzanas y hemos encontrado la toxina de patulina. El ácido penicílico, la estiramactocistina, todos esos no son muy comunes. Más sin embargo, hasta abajo hay unos que se dicen alcaloides de cornezuelo de centeno. Les voy a decir rápido, brevemente, esos alcaloides de cornezuelo de centeno que así los identificaron en los años 60, no sé si ustedes lean la Biblia, chicos y profesores, pero hay un pasaje bíblico, no sé si se acuerdan, de las 7 plagas de Egipto. Allí encontré, bueno, allí no, me hizo referencia, encontré un artículo cuando estaba estudiando la licenciatura que me llamó mucho la atención, y a la fecha me sigue llamando la atención, de las 7 plagas de Egipto. Y en una de las 7 plagas de Egipto es de que los cereales se empiezan a descomponer. Y bueno, en una investigación de unos profesores de Inglaterra, encontraron conexión a través de varios escritos antiguos, y encontraron que yo creo lo que empezó a enfermar a la población cuando vino esa plaga de los cereales mal, fue que la presencia de las micotoxinas en esos cereales, porque los cereales, cuando están mal almacenados, cuando aumenta la temperatura y la humedad, crecen estos hongos. Y esos cornezuelos de centenos se encuentran mucho en lo que es ¿cómo se llama? El maíz, y el otro cereal que se usa mucho para alimentar a los animales, ¿cómo se llama?
¿Sorgo? El sorgo, el sorgo hay muchísimo. De hecho, hay una profesora, bueno, no es profesora, una maestra veterinaria que trabaja en la industria y hace mucho me dijo que, nada más que se vino la pandemia, que si hacíamos un trabajo porque ella ha estado buscando y ha visto lesiones en los cerdos, porque yo me he evocado más a los cerdos, y ha visto lesiones de cornezuelo en los animales, en las patas, en el hocico, pero no le creen. Entonces me dice, vamos a hacer un trabajo de eso, sí, y empezamos a hacer algunos escaneos de sembrar los alimentos que encontró y tratar de aislar esos hongos, y sí vimos que eran de estos que producen esos alcaloides. Y eso que ya tiene años a través de la historia de la Tierra, más sin embargo, esos microorganismos siguen presentes en los alimentos. La que sigue, Marilu, por favor. Estos hongos toxigénicos, ¿dónde se pueden desarrollar? Se pueden desarrollar en los cultivos, como estamos viendo aquí la imagen, cuando están sembrando, ese es el cultivo, cuando está creciendo la milpa, en la cosecha, después de la cosecha, en el transporte, un mal manejo en el transporte y almacenamiento. En el transporte y almacenamiento podremos decir que serían las malas prácticas de manejo de los cereales. Ahí está estipulado por normatividad que los transportes tienen que ser limpios, solamente deben de sanitizados y solamente dirigidos hacia un rubro de cereal, más sin embargo cargan varios rubros de cereal. El almacenamiento también, el almacén debe de estar ventilado, conservar la temperatura, la humedad controlada y sobre todo también limpio. Y en el campo, sí, podemos encontrar, ya les dije que esas esporas vuelan a través del viento, y si no nos ponemos atentos y manejamos mal la cosecha. Por ejemplo, aquí en Cuautitlán, en Cuautitlán de Romero, en Zumpango, todos esos lugares he visto que después de que la milpa da lo que son los elotes que nos comemos también en septiembre, ya después se hace el elote mazorca, que viene siendo el maíz, y entonces no lo quitan de la milpa seca, sino hacen como si fueran pirámides chiquitas y los amarran y ahí los dejan. Entonces con la humedad del rocío de la mañana, por ejemplo, ahorita que no los he visto, pero bueno, por octubre ya pasa eso, noviembre, el rocío de la mañana se humedece y luego otra vez el sol, y así es un ciclo todos los días. Entonces hace que esas esporas se implanten en el maíz y empiecen a crecer en las mazorcas, como las fotografías que vimos anteriormente. O también las mazorcas tienden a tenerlas en el sol. Sí, el sol a las 12 del día es mayor irradiación y puede que en un momento dado inactivar a esos hongos toxigénicos, pero hay que recogerlo cuando ya empieza a meterse el sol, enfriarlo y guardarlo, y lo dejan ahí igual toda la noche. Entonces esos malos hábitos de manejo de estos cereales, pues da como prioridad o pauta a que se instalen esos hongos y puedan producir esas toxinas. La que sigue, Marilu. Aquí les traigo unas fotografías rapidísimas. Estamos viendo cómo es el manejo de los cereales a nivel, pues, en grandes, puede ser en barco, puede ser en contenedores de tren, puede ser en la industria, ya molido que es harina de maíz, harina de sorgo, en los silos, en bolsas, o en los camiones. Todos esos deben de tener buenas prácticas de manejo de estos cereales. En los barcos es muy común que se contaminen, están sucios, son enormes túneles debajo de los barcos. No puede entrar una persona, es muy peligroso, así en el almacén como la fotografía que les traje a la derecha o arriba, en la izquierda, tienden a que si una persona se para ahí, los empieza a succionar, los asfixia y se mueren. Ha habido muchos casos de ese tipo de riesgos. Entonces, normalmente se hace un muestreo
con unos instrumentos especiales para ello, para poder determinar la humedad. Entonces, en el viajes largos, por ejemplo, aquí recibimos maíz en lo que es en mayo, junio, por el puerto de Tamaulipas entra el maíz que viene de Estados Unidos y ese maíz está en la época de lo que es inicio de primavera, empieza a haber humedad alta y bueno, normalmente se contamina, a veces aumenta la contaminación del maíz. No puedo decir que no hay, sí hay. El punto es que no rebase lo que establece la norma, que vamos a ver más adelante. La que sigue, Marilu. Como yo les había dicho, estos hongos pueden clasificar en hongos de campo y en hongos de almacén y se requieren ciertas condiciones para que crezcan. Los hongos de campo mayor, la humedad relativa al 95%, los de almacén es menor, la temperatura también, en campo pueden ser bajas, en almacén de 20 a 25 grados, la presencia de oxígeno es importante, en almacén puede ser anaeróbicos, los sustratos pues son plantas fitopatógenas, quiere decir que plantas que están enfermas por presencia de algunas bacterias, algunos insectos que los empiezan a fisurar y ahí es propicio para que las esporas se implanten en esos daños. Es muy común. Igual en almacén, material fisiológicamente inactivo, o sea que como muerto y empiece a deteriorarse, también ahí puede implantarse el hongo. Y aquí hay algunos géneros que normalmente pueden crecer en campo, el género Fusarium, el género Alternaria, el Cephalosporium, Cladiosporium y el Mintosporium. Y en almacén normalmente está el género Aspergillus y Penicillium. Les puse en mayúscula los que son toxigénicos en campo, que es Fusarium y Alternaria. Y en almacén siempre se va a encontrar el género Aspergillus y el género Penicillium. Pero acuérdense, es muy importante saber identificar la especie dentro del género y poder decir si son toxigénicos. Los demás, el Cephalosporium, Cladiosporium, Malteosporium, son hongos que producen enfermedades a las plantas, pero no producen toxinas patógenas. La que sigue, por favor. Aquí otra vez los hongos de campo, se los vuelvo a repetir, este es ejemplo de unas mazorcas deterioradas. Del lado derecho tenemos una cebada con hongos de color negro oscuro y hay unos hongos que empiezan a cambiar también el color de la planta. La que sigue. La que sigue, Marilu. Aquí les traje otras imágenes de mazorcas. Hay que identificaron cómo se ve un hongo que se llama diploidia. Es nada más un hongo que deteriora el grano, pero no produce toxinas. Pero abajo tenemos lo que es el género Penicillium, lo podemos ver en crecimiento verde, y Giberella, que no es tóxica, crece como violáceo rosa, más sin embargo el Fusarium crece en esas mismas condiciones de color y a veces se confunde. Por eso no hay que asegurar cuando vemos los colores, decir, no, ese es patógeno, eso no. Siempre tenemos que hacer un aislamiento y identificación de la estructura, tanto del género como la especie, para poder saber si es toxigénico o no. La que sigue, por favor. Luego tenemos los famosos hongos de almacén del género Aspergillus y Penicillium. A la derecha tenemos el crecimiento del Penicillium. Si ustedes se fijan, bueno, no se ve bien la imagen ahorita por la presentación, pero normalmente es azuloso verdoso. Y el género Aspergillus es un verde, pero es un verde más claro. Y bueno, eso normalmente es en almacén. Y bueno, se puede contaminar o se pueden duplicar, expandir de acuerdo a malas prácticas de cosecha. La que sigue, por favor. Y luego hay unos que le llaman hongos de deterioro. Esos hongos de deterioro no producen toxicidad, pero
dan propicio a que sí se instalen estos hongos. Los hongos microscópicos normalmente se les llaman en microbiología hongos, microorganismos oportunistas, o sea, donde empieza a haber deterioro, empieza a haber crecimiento de otro tipo de hongos, como vienen siendo estos, se empiezan a implantar con ellos. Normalmente es el género Aspergillus, pero de la especie Níger y Fumigatus rhizopus, que normalmente crecen de color oscuro. De la fotografía del lado izquierdo hacia abajo es una fotografía muy cercana y se ve el micelio, la cabezuela y como algo transparente, esos son su tallo, podríamos decirlo. Entonces, cuando ustedes, el hongo, yo lo he visto en microscopio estereoscópico y me encanta verlos porque parece que me meto a un bosque con muchos árboles, pero este tipo de hongos microscópicos en general, sean tóxicos o no tóxicos, tienen una base aérea, que es la que estamos viendo aquí, y una base no aérea, que es la parte anaeróbica, que son como raíces que se meten en la parte interna del alimento. Pero en lo que visualizamos normalmente es esta parte. Entonces, cuando ustedes cortan esa parte que ven de crecimiento como algodonoso aterciopelado, pues quitan esto que estamos viendo de la imagen del lado izquierdo inferior, pero lo que no quitan y no se puede ver es el micelio anaerobio, lo que está en la parte interna, como yo digo raíces, que no es la palabra propia, es micelio anaerobio. Eso no lo quitan y tiene lo mismo y puede contener las mismas si es tóxico que el micelio aéreo. Entonces, por eso es que se aconseja tirar todo el alimento, no cortar la parte disque mala y seguírselo comiendo. Y bueno, aquí hay unos ejemplos de, por ejemplo, arriba tenemos una imagen de café. En una mano es el café sano y en la otra café ya contaminado. Y en la parte de acá abajo derecha tenemos lo que es maíz contaminado. La que sigue, Marilu, por favor. Espérame, es que algo pasó que no quiere correr. Ay, no puede ser. Se quedó atorada. Bueno, esto es que se quedó atorada. Un momentito. Permíteme. Bueno, si no les sigo platicando, si no se va a ir el tiempo. Para que crezcan estos hongos que les acabo de poner en los cereales o en algunos alimentos, se requieren factores físicos y factores químicos y factores biológicos. Dentro de los factores físicos podemos tener lo que es la humedad, que es el 95% de humedad. Aquí en el Distrito Federal, en Cuautitlán, en el Estado de México, no tenemos el 95% de humedad relativa del medio. Normalmente es en lugares cálidos como es Acapulco, pero sí tenemos una humedad relativa de unos 80% de humedad. Pero si nosotros almacenamos eso en un lugar donde no haya ventilación, podemos llegar a esas humedades y puede ser que se den las condiciones para que crezcan o se dupliquen esos hongos. También está la temperatura, hay de 25 a 30 grados centígrados, pero también hay géneros que crecen a 40 grados centígrados. También otro factor importante es la integridad del grano. La integridad del grano es muy importante. ¿No se han fijado cuando a veces vamos y compramos grano de maíz,
ya sea para hacer tortillas, para darle a los animales, o el pozolero que paramos a comprar para comer. Hay unos que están fisurados, están como estrellados. A veces esos fisuras o estrellamiento es por el manejo de cuando lo están descargando de un almacén a un envase, se empieza a fracturar y eso hace que se quede expuesto la parte interna donde hay muchos carbohidratos y proteínas, que es un sustrato para los crecimiento de estos hongos y bueno, hace que se implante el hongo, como le llamamos, y crezca. Pero cada género y especie se va a requerir cierta cantidad de temperatura y de humedad. Luego el otro factor importante son los biológicos. Los biológicos es la presencia de insectos. Acuérdense que dentro de estos, sobre todo los cereales, pues hay gorgojos, hay palomillas, hay diferente tipo de animalitos que tienen patitas y esas patitas tienen pelitos y entonces cuando se paran en un grano, en una mazorca que tenga crecimiento de hongos y luego se le pegan a sus patitas y tienen ellos una protuberancia donde también ellos pican el maíz, se llama protéboro, no me acuerdo exactamente cómo se llama, el chiste es que caminan a otro, andan caminando en todo el lote de maíz, en todo el almacén, se paran en otro grano limpio y pican, entonces ellos mismos empiezan a difuminar, a difundir estos hongos y al rato ya todo el almacén está contaminado. Otro factor importante es lo que le llaman dentro de los factores biológicos, son las estirpes de los hongos, no todos los hongos toxigénicos. Hay un trabajo que encontré interesante, que aunque sean hongos toxigénicos, por eso es tan importante identificar la estructura micótica. Encontré un trabajo donde encontraron varias cepas de diferente obtenidas origen de Aspergillus flavus, que es el que produce las aflatoxinas, y con microscopía electrónica vieron que sus estructuras no todas son iguales, y las estructuras que no tienen ese penacho protuberante así muy grande, no producen las toxinas. Entonces ese podría ser también otro factor. El factor químico es muy importante, que viene siendo la presencia de oxígeno. El pH es normalmente para que sea óptimo que crezcan es de 2.5 a 7.5. Entonces, todos esos factores me van a dar la pauta para que crezcan tanto los hongos toxigénicos como los no toxigénicos. Ah, mire, ya está aquí otra vez la pantalla. ¿Le puedes dar vuelta? Estas fotografías, a ver, regresa. Esas fotografías, lo que son esto de abajo izquierdo, lo tomamos en el laboratorio de Unigras, lo que yo les decía que parece como si fuera un bosque. Esos son la parte de cabezal del hongo. Y bueno, estos que están arriba son fotografías cercanas de cómo se ven las estructuras cuando crecen en los granos, cebada, trigo, maíz. La que sigue, Marilu. Bueno, eso ya se los platiqué. Síguele. Que son los físicos, que es la humedad relativa, la temperatura, la que sigue, Marilu. La integridad de los hongos que yo les decía, la que sigue. Es una tablita de que podemos visualizar que cada género dentro de cada especie, por ejemplo, aquí tenemos Aspergillus, que es Clavatus o Craseus, tienen diferentes necesidades de humedad y entonces si no están esos exactamente, no crecen. La que sigue. De biológicos, pues tenemos los insectos que ya les había yo dicho, con la ruptura de esos granos estrellados pueden con sus patitas inocular o implantar el esporo y ahí crecer el hongo. La que sigue, por favor. Esta es la imagen que yo les decía del artículo que encontré. A la de izquierda tenemos el mismo género, la misma especie, pero si ustedes se fijan, el penacho es corto, la cabeza es más, no se ven esos micelios, esas bolitas. Sin embargo, a la derecha se ve súper el penacho que le llamamos,
amplio, entonces el de la derecha sí es productor y el de la izquierda no es productor. Entonces hay en la naturaleza también esas cosas, aunque estén dentro de los toxigénicos, a veces no son toxigénicos. La que sigue, por favor. Por eso hay que hacer muchos estudios. Y bueno, en los químicos, la presencia que les dije de oxígeno y el pH. Uh-huh. La que sigue, por favor. Y algo bien importante, nutrientes que se requieren de zinc y de hierro. Yo que los he crecido mucho en el laboratorio, hay veces que se hacen flojos las cepas. Decimos flojos porque pues les damos los nutrientes necesarios, la temperatura, la humedad y ya no quieren crecer. Entonces a veces los ponemos en estrés o bien les agregamos estos minerales al medio de cultivo y bueno, empiezan otra vez a crecer. La que sigue, por favor. Y bueno, requieren, así como nosotros, vitaminas, carbohidratos, lípidos y aminoácidos que los van a encontrar en los alimentos en los cuales se implantan. La que sigue, Marilu. Bueno, y las principales, a todo esto, los principales géneros, la que sigue, Marilu, que producen estos hongos, estas toxinas es del género Aspergillus, el género Fusarium y el género Penicillium. Y bueno, algo importante, el género Penicillium, ya se fijaron que no es igual la cabeza, no es igual al de arriba que es el Aspergillus, sino parece como si fuera una brochita. Por eso se llama Penicillium de pincel, viene derivado de la palabra pincel, porque parece como una brochita, un pincel muy flaco, por eso se llama Penicillium. La que sigue, la que sigue, la que sigue, por favor. Bueno, en el mundo está distribuido de esta manera, les traje este panorama, no crean que nosotros no nos excluimos. Se ha encontrado que en los campos, en los alimentos, podemos tener aflatoxinas, seralenonas, DON, fumonicina y ocratoxina. Y a lo mismo hay en la parte sur, en la parte de lo que es Europa también. En todo el mundo vamos a encontrar micotoxinas. Por eso es que la FAO volteó a ver que, pues, y a la fecha se dice que el 25% de todos los cereales en el mundo está contaminado con estas diferentes toxinas, dependiendo la especie y género que se produzca más, dependiendo la temperatura y la humedad. Y bueno, a veces también se acondicionan, los hongos son muy adaptables a las condiciones. La que sigue, por favor. Aquí les traje una tablita de las toxinas que producen generalmente los géneros de hongos que habíamos dicho que es Aspergillus, Penicillium y Fusarium. El Aspergillus puede producir aflatoxinas, puede producir ocratoxinas, el Penicillium puede producir ocratoxinas y el Fusarium puede producir doxivalenol, que se conoce como DON o seralenona, y fumonicinas. Y se pueden encontrar en estos granos que es maíz, trigo y arroz, y bueno, también en cebada y en sorgo, que yo les había dicho. Aquí está lo máximo permitido por la normatividad y en aflatoxina se requiere, lo máximo permitido son 20 partes por billón, que son microgramos por kilogramo, o sea, mínima cosa. Y de las otras toxinas es menos cantidad permitida. En el caso de los humanos, dice aquí 0 en animales y humanos, en la excepción de ganado lechero. En ganado lechero, el máximo permitido es más, es creo 30 partes por billón, pero en humanos y en animales son 20 partes por millón de aflatoxinas. Y en los demás, que son ocratoxina, DON, seralenona, pues va a depender dónde se presente más. Por ejemplo, la ocratoxina se presenta mucho de afecciones en las aves, el DON y la seralenona en los cerdos y las fumonicinas en los caballos. La que sigue, por favor. Y bueno, podemos encontrar una gran variedad de estas micotoxinas, estos daños. Les traje cómo se deterioran en color y empieza a implantarse el hongo en la soya, en el maíz, en las linaza, en el gorgojo, en el, ¿cómo se llama? En el sorgo. La que sigue, por favor. Estas micotoxinas que aparecen en diferentes regiones, situaciones,
cuando están en grandes cantidades se va a presentar una enfermedad y a esa enfermedad se le llama micotoxicosis. Ajá, micotoxicosis es a la enfermedad en general que es producida por esta gran variedad de hongos. La que sigue, por favor. Y bueno, vamos a ver rápidamente. Siempre pongo de ejemplo el maíz porque es lo que normalmente aquí en México consumimos y crece mucho. Está la milpa, y se puede dar la infección, como vemos aquí, por el viento que trae las esporas, y si esta se contamina y se da todos los factores que les dije, físicos, químicos y biológicos, entonces se producirán las toxinas. Y entonces estas mazorcas o maíz que produjo esta milpa, la van a ingerir todas estas especies que les dije, los bovinos, los borregos, los cerdos, las aves que nos comemos. Ajá. Y entonces esos animalitos van a excretar o se pueden excretarlo en las heces, en la pipí, en los fluidos, o bien se puede acumular en la leche, en el huevo, en la carne, y eso nosotros no lo vamos a comer. Esa forma de infección a través de esta vía se le llama micotoxicosis secundaria. Pero bueno, también nos gusta mucho comer las tortillas, los esquites y todos esos productos. Entonces, si comemos y están contaminados, a eso se le llama una micotoxicosis primaria. Es la ingestión por el hombre y los animales. Y en la micotoxicosis secundaria solamente es la ingestión por el hombre. ¿Sí? La que sigue, por favor. Las vías de entrada de estas toxinas pueden ser por ingestión, inhalación o absorción cutánea y pueden afectar diferentes órganos o sistemas, como puede ser el hígado, el riñón, el sistema nervioso, el sistema endocrino o el sistema inmunológico. En general, dependiendo del género y la especie, es la afección. No crean que todos va a afectar todo. La que sigue, por favor. Por ejemplo, les traje rápidamente en las aves, aquí hay varias imágenes. La ocratoxina afecta al riñón, la patulina ergotamina afecta a veces la sangre, las articulaciones afecta a veces las aflatoxinas. He trabajado con aves y pobrecitas, me da cosa cuando a veces las contaminamos en forma intencionada con cierta concentración de aflatoxinas para ver sus efectos y ver otras cosas, pues empiezan a enfermar, se empiezan a como que les da artritis, les da mucha diarrea. Ajá. La que sigue, por favor. En los bovinos también puede, dependiendo el hongo que produzca la toxina, es la afección. Por ejemplo, la seralenona les afecta lo que es el aparato reproductor, las aflatoxinas les afecta lo que son todo el aparato digestivo, al igual que la DON y la T2, que la fumonicina afecta lo que es el hocico de los bovinos, se empieza a tener como si fuera alergia. Ahí es donde los veterinarios se deben de dar cuenta, y en las pezuñas el DON también empieza a afectar. La que sigue, por favor. En los cerdos, pues hay muchísimas. En el doctorado, por ejemplo, me llamó mucho la atención que la fumonicina produce edema pulmonar, y como de repente iba mucho, ahorita ya no, a congresos de cerdos, veía que hay una enfermedad que produce también edema pulmonar y que es muy, muy común en granjas. Y entonces yo, a una amiga que también trabaja ahí, yo le decía que se me hace que son micotoxinas y no lo que ustedes dicen, que es el virus del PIRS en este caso. Y entonces de ahí fue que mi idea, de ahí salió el realizar el doctorado, y que creen, resultó con que efectivamente el edema que se está dando en granjas no es 100% por el virus del PIRS, sino por fumonicinas, y pude identificar cuál es la diferencia entre un daño y otra. Y bueno, por lo menos ese trabajo ayudó a nivel granja a tratar de poder distinguir ese tipo de
de afecciones en cerdos, que es muy común. La que sigue, por favor. Marilu. Entonces, en general, los efectos que tienen estas toxinas en los animales, la que sigue, por favor, se divide, podría decirse, en 3 fases, que es la implantación del hongo en el alimento y por lo tanto se va a dar a veces la enfermedad en ellos y empezamos a ver deficiencias bioquímicas, deficiencias en su crecimiento, deficiencias en alteraciones macroscópicas físicas y sobre todo en el rechazo del alimento, ya no se lo quieren consumir. La que sigue, por favor. Y bueno, en general, la micotoxicosis, sobre todo, hay aguda y crónica. Y las agudas es más fácil de detectar porque rápidamente vemos los síntomas, más sin embargo, la crónica es más difícil de detectar y es la más peligrosa, que al final del día los animales o las personas pueden fallecer. La que sigue, por favor. La aflatoxina es producida por el género, la que sigue, Aspergillus flavus o Aspergillus parasiticus. Y fíjense, está el género, la especie y algo como el siguiente apellido, que es Link, y Parasíticos Sper. Si no tienen esas características muy peculiares de su estructura, no todos producen las toxinas. Por eso es muy importante identificar el género, la especie y el segundo apellido. Crecen de esa manera, un verde intenso, su estructura química es esa, el penacho grande, la cabezuela y mucho penacho. La que sigue, por favor. En el laboratorio se identifican porque son fluorescentes, florecen su extracto, florece bajo luz ultravioleta en métodos como cromatografía en capa fina. Esta es una fotografía de las que hemos trabajado en el laboratorio y de esa manera podemos identificar la presencia de ellas. Hay 18 toxinas que también es difícil de identificar por muchos métodos. La que sigue. Y entonces, la que sigue, Marilu, entonces podemos ver, pero de esas 18, las más comunes desde los años 60, están las Bs y las Gs, aflatoxinas Bs y aflatoxinas Gs. Las Bs porque florecen color azul y las Gs florecen de color verde. B1 y 2 porque cambian su estructura heterocíclica. La que sigue, Marilu, cambia de posición 1H o 1 OCH3, que es el que estamos viendo aquí. Esa es se llama una estructura heterocíclica porque tiene muchos ciclos, por eso es una estructura compleja. Tiene anillos lactona, donde dice la B1, es los anillos fumáricos, y el anillo lactona son arriba lo que son los doble enlaces de oxígeno, y esos son los que son vulnerables. Cuando ustedes los ponen en medio ácido, esos anillos lactona, los de arriba, tienden a romperse, y entonces se dice que le quitan actividad biológica a la toxina. ¿Cuándo vamos a tener esa inactividad? Cuando supuestamente llegáramos a consumirla a los jugos gástricos, tenemos ácido, se rompen, pero da la casualidad que pues sigue el bolo alimenticio, sigue, y ya después eso se puede volver a convertir y a unirse. Se quita la parte ácida. Se ha visto en estudios in vitro que cuando le quitamos la condición ácida a la estructura heterocíclica, se vuelven a unir esos anillos lactona que estamos viendo arriba y entonces vuelve a activarse. Entonces, por eso es que se cree que se vuelve a dar la enfermedad tanto en animales como en humanos. Para trabajar en el laboratorio es muy peligroso. Yo al inicio tenía miedo, pero como todo, me decía la maestra que me entrenó, si tienes mucho miedo te vas a contaminar, si tienes mucha confianza te vas a contaminar, que es lo que yo estoy viendo ahora en lo que estamos viviendo en esta pandemia. Entonces siempre debe de haber un equilibrio, y con lo que nosotros normalmente trabajamos para desactivar esa toxina es con un álcali fuerte, que en este caso es cloro. Entonces ponemos a remojar todo el material de vidrio, todo lo inactivamos porque es resistente a temperaturas. Para que esa estructura se rompa se requieren temperaturas arriba de 272 grados centígrados, cosa que ningún proceso de transformación de la materia como son los cereales
o la carne llega a ese proceso. Por eso es que lo vemos acumulado también en los alimentos, pero vuelvo a repetir que no rebase las 20 partes por billón. ¿Sí? Tampoco quiero ser extremista y decir, ay, nos vamos a morir todos. No, 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 no. Si se excede en concentración, sí. ¿Dónde ha habido casos? Ha habido casos en países más pobres que nosotros, como es en África. Se ha visto que la gente muere de cáncer hepático, cáncer esofágico, están malnutridos y más aparte consumen alimento contaminado. Allí se ha visto reflejado como parte secundaria las afecciones en humanos, porque no ha habido estrictamente estudios donde diga se usaron, como hacemos luego aquí con los animalitos, 10 personas, les dimos la toxina y a ver qué más. No, sino que en su forma de comer, el origen de los animales, se ha visto que en países muy pobres sí se ha visto esos efectos. Y eso lo ha declarado la FAO, y hay muchos estudios de investigación al respecto. Aquí en México hay una maestra que se llama Magda Carvajal Moreno, también se apellida, tiene mi apellido, y ella se dedica a la parte de micotoxinas, pero humana. Y me gustan sus trabajos porque ella no se dedica, como yo, a alimentos humanos y animales, sino ella se dedica a la parte de enfermedades en humanos. Y ha visto que la cirrosis en México no, el 50% no es ni por herencia genética, ni porque son alcohólicos, sino por la forma de comer, al igual que el cáncer ovario en mujeres ha sido por la forma de comer. Los alimentos que no son de buena fuente, muy deteriorados. Y bueno, vuelvo a repetir, eso es cuando son efectos crónicos, eso es lo difícil y es cuando las enfermedades se hacen presentes. La que sigue, por favor. A las aflatoxinas, aparte de producir las Bs y las Gs, están las Ms, la P, R y Q. Las Ms, que son de color blanco, nada más que las puse al revés, esas son producidas o se encuentran en leche. En la vaca las metaboliza, aquí quiere decir que lo único que hace es transformar esa estructura grande que acabamos de ver heterocíclica, y nada más cambian de posición algunos grupos funcionales, pero sigue siendo tóxica, por eso le pusieron M1 y M2. Y las amarillas, que es la P1, la R0 y la Q1, la han encontrado en otro subproducto de las aves, que es el huevo. La que sigue, por favor. Y bueno, aquí ya se los dije, se puede contaminar tanto la carne como el huevo. La que sigue, por favor. A eso se le llaman efectos residuales, lo que encontramos en leche y lo que encontramos en huevo. También otra doctora, seguramente Marilu sí la conoció, es la esposa de un profesor de virología que se llama Irma Tejada, trabajaba en el gobierno de ciencias pecuarias, y hay un laboratorio rumbo a la salida de Toluca, y ella fue la que me enseñó a trabajar las micotoxinas, y ella hizo un estudio en leche en todo Toluca y sí encontró algunos residuos de micotoxinas en la leche. La que sigue, por favor. Estas aflatoxinas, ahora vámonos con los alimentos. Estas aflatoxinas las podemos encontrar en pistaches, como les traje aquí, en todas las frutas secas, nueces, pepitas, en pasas, en el huevo que ya mencionamos, en la carne de pollo que está también en residuo, principalmente en los hígados, en las tortillas, pues de ahí consumimos, aunque la nixtamalización reduce mucho, como un 80% la contaminación, porque es un medio alcalino. Acuérdense que les dije que con un medio alcalino intenso o ácido se rompe la molécula. Entonces, en las tortillas es mínima la cantidad, se han encontrado 10 partes por billón, 5 partes por billón de esta toxina, a veces hasta 3 partes por billón. La que sigue, por favor.
También se ha encontrado en cacahuates, tanto que nos gustan los cacahuates. Ya tengo mucho tiempo dando clases en ingeniería de alimentos y he hecho muchos trabajos en alimentos en búsqueda de estas toxinas en cuanto a ver la inocuidad, más que nada, no morbo, sino la inocuidad, porque bueno, establece la FAO y el Códex Alimentario que los alimentos que consumimos los humanos deben de ser inocuos, y inocuos quiere decir que estén libres de patógenos, tanto de microorganismos como de toxinas. Entonces, yo me he dado la tarea de hacer pequeños trabajos con los alumnos, y una vez hicimos un trabajo de cacahuates, como los que están viendo aquí, naturales de cáscara, y también los de ya procesados, los salados, enchilados, horneados, de diferentes marcas. Y encontramos toxinas uno solamente encontramos de una marca arriba de lo permitido, pero los demás abajo de lo que es la normatividad, pero hay. Entonces, les digo, bueno, al final del día, inocuo, pues no lo es. En leche no lo he trabajado, pero sí en algunos quesos, sí hemos encontrado cantidades muy bajas. En granos de maíz, empezamos a hacer ahora que se empezó la pandemia, pero empezamos a trabajar en maíz palomero, y me llamó la atención también ver, bueno, a mí me gustan mucho las palomitas de maíz. Compré en su casa, tengo un palomero, pero que es sin aceite y sin sal, aparte que son muy dietéticas, puede uno consumir esa botana y no sube mucho los carbohidratos. Bueno, el punto es de que me llamó la atención, dije, bueno, ¿a qué temperatura sube para hacer las palomitas? Si sube a 275 la temperatura, y entonces agregamos maíz que encontramos con toxinas, le hicimos la palomita, y ¿qué creen? Que si se disminuye, y en la palomita no había toxina. Entonces, ese proceso tan extremo de que más bien destruye y transforma el grano, pues sí causa impacto en la presencia de estas toxinas. Pero bueno, también lo he hecho en chiles de tercera calidad, diferentes tipos de chile, ancho, todos los que usamos para cocina, y sí hemos encontrado también. He hecho en cerveza, en varios alimentos que normalmente consumimos. La que sigue, por favor. En especias como orégano, clavos, hierbas de olor, todo eso, paprika que le llaman, ahí también se puede encontrar en aceites de origen de cártamo, como de girasol, también podemos encontrar toxinas. Acuérdense que los procesos no llegan a esas temperaturas tan elevadas, y por lo tanto ahí pueden estar. La que sigue, por favor. Se dice que la dosis máxima permitida, que yo les decía, son 20 miligramos por kilogramo, que son 20 partes por millón. Y no lo digo yo, lo dicen del 2006. Y son cancerígenos, teratogénicos y mutagénicos. O sea, se dice que las aflatoxinas se considera dentro de una Asociación Mundial de las Toxinas, de los compuestos más tóxicos, es la más tóxica, o sea, como el veneno más tóxico. Hace años hubo un reportaje, eso se los digo, hace como 15 años, un reportaje o 10 años de una persona en Estados Unidos que quiso suicidarse, y yo creo que tenía cerca el extracto, porque los venden, pero con muchas restricciones, salvo que sean para un estudio. Ahora ya hasta piden el nombre del proyecto, y el proyecto para poder vender las toxinas puras. Y total consumió una toxina y pensó que se iba a morir, y ¿qué creen? No se murió. Entonces ahí nos da a decir que para que se tenga esos efectos cancerígenos, teratogénicos y mutagénicos, es a largo plazo. Por eso la toxicidad crónica es la que produce esas enfermedades. Y a su vez, una sola dosis única pues no le causó nada, porque seguramente su estado de salud es importante. Yo lo que les decía, en países como África, que están malnutridos y tienen otras deficiencias muy severas en alimentación y consumen esto, pues sí tienden a producir estas enfermedades en un corto plazo. Y más si la dosis es mucho más alta que lo que estamos viendo aquí, pero muchas veces. Entonces, a esa persona tampoco le pasó nada. La que sigue, por favor. Luego siguen lo que le llaman las toxinas del fusarium, que ya vimos que son varias.
dependiendo la especie, y el Fusarium moniliforme es la que produce las famosas fumonicinas. La que sigue, por favor, que también son varias las que hay. La más tóxica, esta es la que trabajé en el doctorado, la más tóxica es la fumonicina B1, produce edema pulmonar en cerdos, y bueno, también es sensible a algunos animales como son caballos, cerdos, ovejas y algunos carneros. La que sigue, por favor. Aquí podemos ver cómo crece, es diferente en la cebada, es como un poco negra en la parte de abajo derecha, en la parte de arriba es en el trigo, rosado, en el maíz también, que es lo que le digo, que se puede confundir con el crecimiento de la giberelina, que no es tóxica, pero por eso hay que hacer el aislamiento del hongo. En el arroz también puede crecer este hongo, este fusarium. La que sigue, por favor. En la soya, y aquí algo interesante, en los piensos son el pellet que se les da a los animales cuando en tiempo de la que estamos viendo ahorita de invierno no hay suficiente forraje. Entonces los piensos también son formados por diferentes granos de maíz molido, y entonces si no son de buena calidad, no están bien almacenados, bien manipulados, pues pueden tener toxinas, al igual que las croquetas de los perros. La que sigue, por favor. Estas fumonicinas fueron inicialmente estudiadas, me llamó la atención casi igual que el virus del PIRS, por eso es que me llamó mucho la atención hacer el doctorado en ese tema. En los inicios de los 90, en Brasil se empezó a enfermar caballos, les dio enfermedad que le llaman leucoencefalomalacia, que es daño en el sistema nervioso, y se empezaban a postrar y empezaron a ver qué era lo que pasaba. Hay otras bacterias o virus que pueden provocar esas enfermedades, mas sin embargo no vieron que era nada de lo tradicional. Empezaron a estudiar las características de la tierra y a empezar a buscar hongos, y encontraron esa especie, empezaron a hacer más estudios a nivel in vitro, y bueno, vieron que esa especie Fusarium moniliforme producía las fumonicinas, y eso que les digo es a lo largo de este tiempo hasta en la actualidad. Todavía hay estudios de las famosas fumonicinas que no se acaba, y es un área de investigación muy amplia. La que sigue, por favor. En caballos, ya les dije, afecta mucho, les dio la leucoencefalomalacia, en cerdos, pues, edema pulmonar, y en borregos, daño hepático. De esto, fíjense, me llamó mucho la atención, por eso es que me llamó la atención estudiar esta toxina, porque es la única género y especie que produce diferentes enfermedades dependiendo la especie del animal. En el cerdo no produce leucoencefalomalacia, en el caballo no produce edema pulmonar, no produce daño hepático en los caballos, o sea, dependiendo la especie, o sea, la célula blanco es diferente. Entonces aquí estamos hablando de algo mucho más diverso. Por ejemplo, las aflatoxinas en cualquier especie, hasta en los humanos, va a producir cáncer hepático. Siempre daña el hígado y los riñones, siempre, siempre, al igual que la ocratoxina, riñones. Pero esta en particular, dependiendo de la especie del animal, es diferente. Y a la fecha no hay habido una explicación el por qué afecta dependiendo de la especie, o sea, tiene un órgano blanco diferente para cada especie. La que sigue, por favor. En humanos, la fumonicina se ha encontrado que produce cáncer esofágico. En los años 92-94, que es cuando empezó el estudio de esta fumonicina, en África precisamente encontraron los primeros casos de cáncer esofágico, y bueno, obviamente con un escrutinio, una trazabilidad de lo que comían, cuánto comían, en qué tiempo, pues vieron que eran los alimentos que estaban consumiendo, y de ahí que sacaron esa publicación. Y bueno, de ahí se han hecho más publicaciones y han hecho trazabilidades de personas que han fallecido de cáncer esofágico, y ha sido debido a esta toxina. La que sigue, por favor.
Los efectos, otra cosa que me llamó la atención es su estructura. Su estructura de esta fumonicina es lineal, si ustedes la ven como si fuera un ácido graso, se parece mucho a los esfingolípidos, por eso es que produce daño en los caballos. Se mete en la metabolismo de los esfingolípidos. ¿Dónde están los esfingolípidos? En la mielina, en las células, en el cerebro, y entonces empieza a producir muchos daños como son nefrotóxicos, produce daño en tracto gastrointestinal, en pulmón, en cerebro, en páncreas. También son cancerígenas y inmunodepresoras. La que sigue, por favor. Luego tenemos a otra toxina que es la ocratoxina. Esta ocratoxina es producida por Aspergillus ocraceus y Penicillium viridicatum. Su estructura también es heterocíclica, por eso que decía que las fumonicinas no, es lineal, se parece mucho a una estructura de un esfingolípido. Esta ocratoxina, si ustedes se fijan, la que sigue, por favor, Marilu, crece con un color cafezusco verdoso, como está ahí, y su estructura no es un penacho, parece una esferita gordita, muy bonita, muy simétrica, y produce daño hepático también en riñón, y es teratogénica y carcinogénica, pero en todas las especies también. La que sigue, por favor. Normalmente esta ocratoxina la vamos a encontrar en cereales, en piensos, en jugos de fruta, porque los jugos de fruta, ¿de qué están hechos? De manzana, y yo les había dicho que se encuentra en manzana y en uvas. Por lo tanto, debe de estar en vinos, puesto que las uvas, su producto es el vino. Cerveza, ya que se encuentra mucho en cebada, en bebidas calientes como café, té y chocolate, porque se ha encontrado como materia prima en cacao, en café, en especias y en productos secos y en nueces. La que sigue, por favor. Y bueno, aquí lo podemos ver, frutos secos, lo que acaba de pasar la temporada, los higos, pero obviamente nos damos cuenta cuando un higo ya está creciendo con hongos. Por eso es lo que les digo, no coman alimentos que ya estén con microorganismos miceliados. No quiero decir que todos tengan toxina, pero ¿para qué evitar? Si no nos da eso, por lo menos una diarrea sí nos da. Entonces, pues mejor no comer eso. Las uvas deterioradas, que son las que a veces utilizan para hacer el vino, el cacao que está del lado izquierdo abajo, son muchos granos de cacao en mal estado. Y bueno, en el café es típico que normalmente, que de hecho por ahí tengo también un trabajo de una tesis que ya está por titularse, que investigamos diferentes tipos de café. En el café comercial, les he de decir que no encontramos, no encontramos. Más sin embargo, en el café que se vende a granel, sí encontramos. Entonces eso nos da a decir que el hongo no viene de la planta, viene de transporte y mal manejo en venta. Lo mismo en croquetas, hicimos un trabajo y las croquetas en sí no venían de bolsa, tampoco encontramos aflatoxinas, bueno, se me pasó decirles, pero en el manejo de las croquetas que venden en costales abiertas que pasamos por el tianguis o la tienda, en esas sí encontramos. Entonces, el mal manejo, volvemos a hacer observación. En cereales del desayuno hicimos también una tesis y en empaques normales, cerrados, no encontramos. Pero en cereales de esos que venden en bolsas también abiertos y por kilos, ahí encontramos gran calidad. Entonces, ahí va de la mano con la inocuidad en cuanto al manejo del alimento después de que se abre de la bolsa y se expende. Por eso a veces no es recomendable andar comprando productos por kilo abiertos, aunque sean más baratos, pero el manejo no es el adecuado y puede contaminarse con estos microorganismos. La que sigue, por favor. Aquí está el ejemplo del chocolate, del cacao, de la izquierda superior. Del lado derecho está el cacao normal, limpio, y el otro ya contaminado. En algunas nueces, las de Castilla también puede encontrarse, y en la cerveza. La que sigue, por favor. Esa es ocratoxina. La toxina T2
La que sigue, la que sigue. Normalmente lo podemos en pellets para animales y es citotóxica, inmunodepresora y baja la productividad del huevo y la infertilidad en las aves, sobre todo en aves. Esta es una fotografía que le sacamos a un estudio que hicimos en el laboratorio de microscopio y podemos ver la citotoxicidad que hay en las células de los macrófagos. La que sigue, por favor. El diagnóstico para estas toxinas puede ser en animales sanguíneo, haciendo un perfil hepático, que son todas las enzimas hepáticas. Podemos ver cuando ya empieza a haber daños hepáticos. El diagnóstico va de la mano con lo que es la sintomatología, el diagnóstico clínico y la trazabilidad y el análisis del alimento. Esas tres cosas son fundamentales. No podemos hacer un diagnóstico de química sanguínea y decir ya tiene toxina, no. O no podemos hacer un diagnóstico hicimos el análisis del alimento y ya, no tampoco. Tiene que ser un análisis completo de esos tres factores, si no, no podemos dar el diagnóstico a la perfección. Y a la fecha, en los tiempos en que estamos viviendo, no hay un kit, no hay una prueba que nos diga exactamente la presencia de estas toxinas. Tenemos que hacer un diagnóstico global. La que sigue, por favor. Podemos hacer pruebas serológicas, como es inhibición de hemaglutinación, pruebas de ELISA, que también son muy sensibles, son tardadas para ver la presencia de estas toxinas. La que sigue, por favor. Pero para ello es bien importante las técnicas de muestreo para poder llevar a cabo un resultado del análisis de la muestra del alimento que sea exitosa. Podemos tener el mejor equipo, un cromatógrafo de líquidos, pero si no hicimos un buen muestreo, él va a dar falsos positivos o falsos negativos. Aquí les traigo ejemplos de la instrumentación que se llaman bayonetas para sólidos, que son las de la derecho superior, con el cual se hacen tomas de muestras en vagones de tren, en barcos, en costales, dependiendo del volumen, es la bayoneta para poderlo usar. Y determinación de humedad lo podemos ver en el siguiente equipo, que es negrito, que es un motomco, para determinar la humedad cuando llegan los camiones de frontera, de qué humedad traen. Y bueno, lo de abajo es un homogenizador para poder obtener bien la muestra, pero ya en un lugar fijo. La que sigue, por favor. Esta es una cromatoplaca, que es cromatografía en capa fina, y cómo se identifican las aflatoxinas B y las G. Obviamente la forma de transmitir la imagen no se ve bien, pero en vivo se ven, sí se alcanza a ver la diferencia entre azul y verde, y siempre las azules están arriba de las Gs, entonces es típico. La que sigue, por favor. También se puede hacer por cromatografía de líquidos, pero es muy, muy costoso, muy costoso. A veces aquí me invitan y hacemos una práctica de identificación de aflatoxinas, pero lo hacemos por cromatografía en capa fina, como lo vimos anteriormente. Cromatografía en líquidos, la que sigue, por favor, es una técnica muy costosa. Necesitamos el equipo vale millones, y una determinación de una toxina en una muestra está alrededor de 2,000 pesos. Entonces, pues se van más por las pruebas de cromatografía. Hay unos kits que son como pruebas de embarazo que están desarrollando últimamente, pero no te dice la toxina exacta. Por ejemplo, de aflatoxinas hay 18, ¿no? O las 4 primeras, B1, B2, G1, G2, y por lo tanto dice nada más el total. Entonces, y no dice a veces cuánta cantidad simplemente están presentes o no están presentes. Al final del día terminan haciendo este tipo de metodologías para poder determinar exactamente el tipo de toxina y cantidad. La que sigue, por favor. La que sigue. Es un cromatógrafo. La que sigue.
Lo que usamos aquí en Cuautitlán, en donde yo estoy en el laboratorio de Unigras, que es Unidad de Investigación en Granos y Semillas, son columnas con anticuerpos monoclonales, que le llaman en el mercado columnas de inmunoafinidad. La marca que usamos es Vicam porque está reconocida por el AOAC, por el Códex Alimentario y por la normatividad en México, la NOM, y por eso es que usamos esta metodología. Es como una jeringuita al tamaño de unas jeringas de insulina y tienen en la parte de abajo, ustedes la ven en la fotografía, como un paquetito transparente blanco. Ahí vienen los anticuerpos monoclonales como un gel. Y ese es lo que hace, como viene en la fotografía, en superficie sus anticuerpos monoclonales traen el receptor para poder identificar esa estructura heterocíclica tan compleja que tienen las aflatoxinas. Y están diseñadas diferentes columnas para las toxinas más comunes. Por ejemplo, eso se llama aflatés, porque es solamente para aflatoxinas y puede identificar las Bs o las Gs y nos lo dice el aparato en partes por millón. También nos venden todo el kit, las columnas, la bomba que se corren las muestras y el fluorómetro que ya viene con el software, nos dice ya exactamente la cantidad que tiene toxina. No tenemos que hacer ningún cálculo. Hay columnas para ocratoxina, columnas para aflatoxinas M1 y columnas para ceralenona. Son las toxinas que normalmente encontramos en campo y en alimentos, por eso son las que más se venden. Los demás tendremos que hacer ya extracciones y cromatografías en capa fina o cromatografía de líquidos, y son procesos que nos tardamos hasta 3 días en hacer un procedimiento. La que sigue, por favor. Ese es el procedimiento rápidamente. Del lado izquierdo tenemos lo que le llamo la bombita, se pone la columna, se pone arriba el extracto ya, el método, ya el extraído del cereal o del alimento, y lo pasamos por la columnita y luego lo ponemos en un tubito a leer en el fluorómetro. Es el fluorómetro que es de la marca Vicam, y ahí está el impreso, ya sea en papel o digital, la cantidad de toxinas que pueda tener el alimento. Y con eso hemos hecho muchos trabajos de investigación, tanto a nivel de licenciatura como en el área de alimentos, como a nivel veterinario y en maestría. La que sigue, por favor. Y bueno, ya para terminar, es muy importante de todo esto quedarnos con varias cosas. En primera, no quiero que se queden con la idea de que si ya no voy a comer carne de pollo, hígados de pollo, carne de cerdo, no. Acuérdense que son residuales, no lo vamos a comer diario, ni vamos a comer exactamente un lote que tiene contaminación con cierta cantidad. Los alimentos son inocuos hasta ciertos términos, por eso hay una normatividad, pero sí podemos ver que si consumimos las toxinas al mismo tiempo en pequeñas cantidades, al igual que en los animales, ocurre lo que se le llama una sinergia, y eso sí va a potencializar para que se dé una enfermedad, sobre todo las enfermedades cancerígenas teratogénicas. Pero si no se va a dar la enfermedad. Entonces eso es muy importante. La que sigue, por favor. También, con lo que nos tenemos que quedar, pues tratar de implementar las buenas prácticas de cultivo, de recolección, de almacenamiento, de fumigación, y bueno, vamos a tener como consecuencia una buena calidad de materia prima para poder consumir productos transformados a través de esa materia prima. La que sigue, por favor. Llevar a cabo buenos manejos de almacenamiento. Estos hilos que están aquí del lado derecho son unos hilos que se diseñaron también en la Unigras como medio de investigación. Eso lo trabajó el doctor Ernesto Moreno, que era la cabeza del grupo. Les quiero decir que era, porque ahora con estas pandemias y estos malos tiempos falleció. Y eso dejó su legado, se le llamó el almacenamiento hermético. Son unos cilindros donde no entra absolutamente nada de oxígeno, y con eso pueden asegurar
el 100% de que no va a crecer ningún microorganismo, ninguna bacteria, y puede durar hasta 5 o 8 años y el grano va a estar intacto. La que sigue, por favor. Y bueno, aquí les traigo una fotografía de diferentes tipos de almacén en diferentes condiciones de temperatura. Por ejemplo, del lado derecho arriba son almacenes de madera que son en forma como escalonada en la parte de adentro. Del lado izquierdo son almacenes muy rústicos, no tienen ventilación ni oxigenación. En costales también, pero debe tener ventilación. Entonces, de alguna manera, dependiendo del tipo de almacén, tenemos que controlar la temperatura y la aireación. La que sigue, por favor. Y bueno, algo súper importante, debemos de cuidar la salud de los animales, tanto de compañía como los que nos consumimos, para poder tener también una calidad de vida nosotros agradable. Acuérdense que hay micotoxicosis secundaria y micotoxicosis primaria, y debemos de cuidar esa parte para, si hay buena salud en ellos, tendremos buena salud nosotros. La que sigue, por favor. Y bueno, con eso es todo. Gracias por haberme escuchado. No sé si tengan preguntas o si hay espacio para ello. De todas maneras, de antemano, gracias a los alumnos que me están presentes y me escucharon. Lo mismo los profesores que están también escuchándome. Gracias por ser pacientes conmigo y poderles compartir algo de lo poco que sé a lo largo de toda mi vida académica. ¿Tienen algo? ¿Alguna duda? Bueno, antes que nada, muchas gracias, Caro, porque la explicación fue muy clara acerca de, o sea, finalmente la idea era, primero que nada, pues saber qué efectos pueden tener estas micotoxinas en la salud y además hablar un poco acerca de las normas que ya de alguna forma comentaste, ¿no? Los niveles permitidos de estas micotoxinas. Y bueno, mira, ahorita no me han hecho llegar los chicos ninguna pregunta a mi WhatsApp, pero me gustaría, jóvenes, que si tú tienes disposición de contestar un par de preguntas, Sí, claro que sí. les podamos decir. Entonces, ya sea que quieran participar de manera oral, chicos, o bien expresar su pregunta por medio del chat del Meet, por favor. ¿Quién se anima? O los profesores. Buenos días, ¿sí me escuchó? Sí, Max. Muchísimas gracias. Bueno, nada más para agradecer su ponencia, maestra. Estuvo, considero, muy interesante y muy retroalimentó también temas que también nosotros abordamos con los estudiantes. Me surge una duda y es algo que hace algún tiempo un doctor me expresó. Me dijo que el consumir carne de puerco es muy dañino para nosotros porque me comentó que se parece mucho a la carne humana. Entonces, si consumimos de manera muy frecuente la carne de cerdo, entonces nuestro cuerpo de alguna forma como que se acostumbra a poder degradarlo y se confunde y empieza a degradar también parte de nosotros, de nuestro cuerpo humano, y quería saber qué tan cierto es eso. Bueno, no sé a qué se haya referido el médico, pero así como me lo está describiendo, podríamos decir que estaba hablando de un mito. Yo he ido a muchos congresos de cerdos, de la Asociación Mexicana de Cerdo, existe en México, y he ido a congresos internacionales de porcicultura y de manejo tanto a nivel granja como a nivel de alimento y todo, y yo he quedado sorprendida de que se dice que la carne de cerdo es la mejor carne, es la más magra, y las afecciones que podamos obtener de la carne de cerdo puede ser el que el animalito esté enfermo,
como yo lo decía, si el animal está enfermo, pues entonces la carne que estamos consumiendo no va a ser de buena calidad. ¿Qué enfermedades podemos obtener? Y si mal lo recuerdo, si hay algún veterinario, seguro van a estar de acuerdo. El cisticerco es bien común que pueda tener un animalito de estos, y eso si no está bien vigilado en cuanto a parásitos, y bueno, obviamente nos va a transmitir lo que es la Taenia solium. Pero en cuanto a componentes que usted se refiere, de macromoléculas y micromoléculas que nos pueden ayudar a la nutrición, yo sé que es una carne de las más magras. Los ácidos grasos que tienen son omegas. Han satanizado mucho al cerdito, y bueno, es de las mejores carnes. Obviamente yo creo todo en exceso, todo en exceso, pues nos va a traer consecuencias, ¿no? Igual la carne de bovino, o igual comer muchos frutos secos, o sea, todo en exceso yo creo va a traer consecuencias, pero que yo sepa, es la primera vez que oigo ese tipo de comentarios al respecto. En cuestión de inmunidad, en cuestiones de procesos bioquímicos, en cuanto a cómo funciona el cerdo, es similar al funcionamiento bioquímico del humano, más no quiere decir que en un momento se puede dar lo que usted mencionó. A lo mejor el médico estaba refiriendo a otra cosa, o son mitos que hay muchos alrededor de la carne de cerdo. Y para el consumo del que si llega a consumir un cerdito carne con muchos micotoxinas, es difícil más bien el que se enferma es el cerdito y fallece. Le deseo de comentar que mi tesis fue ver la sinergia que hay entre las fumonicidas y el virus del PIRS. El virus de Pierce es una enfermedad en granja muy común que se da en los cerdos y les produce edema pulmonar y fallecen, y diarrea. Y entonces son muchos síntomas, elevan la temperatura, y es lo mismo que ocurre con las fumonicinas. Entonces lo que yo hice fue inocular a un lote. Trabajé con 80 cerdos, y de eso los dividí en 3 lotes: el que era control, el que era libre, el que era solamente inoculado con virus, el que era inoculado solamente con fumonicinas, y el que era inoculado con ambos. Y donde se potencializó la enfermedad fue en lo que era inoculado con virus y con las fumonicinas. Pero el que falleció fue el animalito, y que sea acumulativo, en este caso las fumonicinas en tejido, no. Produce una enfermedad que va a traer como consecuencia la muerte del animalito, y a nivel granja son pérdidas económicas. Entonces se dice que las micotoxinas, en este caso las fumonicinas, impactan a nivel agronomía en cuanto a la economía, ya que pueden perderse pues piaras completas de cerdos si no se controla la presencia tanto del virus o de las fumonicinas. Pero que yo pueda consumir carne de esa, pues no, porque el animal termina súper flaquísimo. Mis cerditos terminaron con una severa diarrea, súper flacos. Entonces, ¿quién se va a comer esa carne? Nadie. Terminan pues incinerándose esos animalitos enfermos, que supuestamente, de acuerdo a la normatividad, para que se pueda consumir un alimento en un animal, sobre todo en los rastros, con rastros TIF que están supuestamente vigilados por SADER, que antes era SAGARPA, es la salud de los animales. No sé si contesté su pregunta. Ok, muchísimas gracias, maestra. Sí, muy clara. Ok. Gracias, Caro. Mira, también tengo una pregunta aquí de una alumna que pregunta ¿cuáles son los daños que pueden causar las micotoxinas en los perros? En los perros, dependiendo la micotoxina. Este perrito de la maestra falleció, empezó con diarrea, se postró, la temperatura alta, y vómito. Entonces, pues se puede confundir con bacterias, otras bacterias patógenas, con parásitos. Entonces lo llevó al veterinario, le dieron de todo
para parásitos, le dieron para bacterias y el perrito sigue igual. Entonces me dice, ¿sabes qué? Ya tiene casi un mes mi perro así y no serán las micotoxinas que te estoy diciendo, ¿cómo crees? Entonces le digo, bueno, vamos a ver. Y me dio el alimento y sí tenía toxinas. Entonces ese alimento, pues, quién sabe cuánto tiempo se lo habrá dado, y ahí yo siento que fue una toxicidad crónica, y las croquetas las compraba en marca libre, o sea, abiertas, o sea, sí de marca, pero abierto el costal. Entonces, pues ahí pudo haber sido manipulación de las croquetas, de las croquetas. Ella me decía que iba a demandar a la empresa, que en este caso era Purina. Le digo, pero para eso se requiere un muestreo mucho más amplio del mismo lote, y tener verificación con otros métodos más finos, como puede ser cromatografía, y hasta nos van a pedir espectrometría de masas, cosas que es dinero y tiempo. Y bueno, ya se quedó ahí, pero el animalito falleció, se hizo la necropsia, y sí se vio que la parte digestiva pues estaba afectado con la sintomatología que son las micotoxinas, ¿no? Entonces pensamos, pero no se puede decir porque se necesitan estudios más reales. Hice una tesis con un alumno de veterinaria en cuanto a la seguimiento de las micotoxinas, y por eso es que les digo que empezamos a hacer de bultos cerrados y no encontrábamos nada. Hasta me dicen, no, pues no vamos a encontrar nada, maestra. Y entonces mi tesis empezó a angustiarle, digo, a ver, no todo lo que nosotros proponemos va a salir positivo. Entonces puede ser algo bueno, que lo que propusimos, pues no hay micotoxinas en croquetas de marca. Pero le digo, vamos a cambiarle, vamos a ver las croquetas que venden así abiertas, los costales. Y le empezamos a ver, y ahí es donde encontramos. Le digo, ya ves, ya encontramos algo así. Pero efectos en los animales ya no lo hicimos, porque pues ya era demasiado, era una tesis de licenciatura, no de maestría. Entonces ahí nos quedamos. Pero bueno, en la literatura sí dice que las afecciones a los perritos les da diarrea, les da vómito, y empiezan a adelgazar muchísimo. Uh-huh. Perdón. No quería prender mi micrófono, perdón. Bueno, yo te quería hacer una pregunta en función de que los chicos lo entiendan, lo conozcan y tengan la precaución suficiente, porque me ha ocurrido en el laboratorio que estamos trabajando con hongos, y pues en ocasiones la apariencia del hongo es muy atractiva, es muy bonita, incluso se forman las gotitas estas que parecen gotas de rocío, donde pues están presentes todos los metabolitos secundarios del hongo, incluyendo las micotoxinas. Entonces, ¿cuál es el riesgo? Porque muchas veces les da a ellos ganas de tocarlo, ¿no? ¿Cuál es el riesgo de que el alumno decidiera tocar ese cultivo de hongos directamente? Ajá. Si tú recuerdas, puse una diapositiva donde dice los vías de entrada del hongo, y puede ser por inhalación, por ingesta y por absorción. Entonces, por eso cuando nosotros trabajamos con hongos toxigénicos nos ponemos guantes, se me pasó a decirles, porque pueden absorber. Igual, yo cuando trabajo con ellos tengo mucho cuidado. Primero que yo hago las cosas que nada más me vean, después empiezo a soltarles, porque la toxina se les llega a derramar en la mesa, o el hongo, como tú dices, se les llega a caer, o abrieron mal la caja y rebotan las esporas, pues ya las están inhalando o ya las están tocando. Y si esa espora tiene esclerotecios, que son las burbujitas que tú dices, y ahí viene la toxina, pues ya se fue absorbida por la piel. Entonces eso es muy riesgoso. No toquen nada, chicos, nada más observen y traten de que no haya corrientes de aire, de no azotar la cajita, porque se levanta fácilmente el polvo, aunque ustedes no lo vean, y entonces eso ya es contaminación en su cuaderno, en sus lápices, en sus dedos, en su bata, todo. Nosotros hasta desinfectamos la bata, la ponemos en cloro, nos ponemos cubrebocas, a veces hasta lentes, porque es un riesgo muy alto, sobre todo sabiendo que son hongos toxigénicos. Uh-huh. Así es. Sí. Y bueno,
Un argumento técnico tuyo acerca de por qué nosotros a nivel de las prácticas de laboratorio no recomendamos que haya alumnos en las prácticas de hongos que tengan alguna inmunodeficiencia o que haya chicas que estén embarazadas. ¿Por qué nosotros tomamos esa decisión? Porque supuestamente, bueno, no supuestamente, cuando el sistema, acuérdense que estos hongos son hongos oportunistas, lo vemos desde, buscan productos deteriorados, ya fracturados, y ahí es donde se implantan. Entonces, a nivel ya de toxina, a nivel metabólico, si nosotros tenemos una deficiencia inmunológica, donde nuestros macrófagos, linfocitos T, linfocitos B, no tienen gran producción, están deficientes, entonces se puede dar fácilmente la implementación de la enfermedad. En este caso, las micotoxinas empiezan a hacer de las suyas, afectar el sistema inmunológico. Ya no les hablé más porque los voy a cansar, pero este es un mundo, y también hemos hecho trabajos, donde in vitro, de cómo afectan en los macrófagos y en los linfocitos T, y los rompe y disminuye su producción, y de ahí que baja el sistema inmunológico. No sé si por ahí vieron que decían, disminuye la respuesta inmunológica en los animales, y por eso es que posteriormente se enferman de otras cosas, y lo mismo sucede en los humanos. Por eso, cuando lleguen a trabajar con estas cosas, pues deben de estar muy cuidados, y si alguien está embarazado o tiene una enfermedad inmunológica que les provoque la deficiencia de ellos, pues tampoco pueden trabajar estas cosas. De hecho, les he de decir que el primer investigador que trabajó las aflatoxinas en los años 60, y él fue el que le puso nombre de A y G, porque son azules y porque son verdes, y pudo esclarecer la estructura química, que no me lo imagino con qué técnicas de aquellos tiempos pudo ver todo eso. Obviamente no fue en un año ni dos, fue a lo largo de 10 años. El investigador se llamaba Goldblatt. De hecho, aquí en Cuautitlán hay un libro de él, y ¿qué creen? Esa persona falleció, y falleció de cáncer hepático por la contaminación. Tanto tiempo manejó esas sustancias que se contaminó. Pues yo cuando supe eso y empecé a trabajar en la licenciatura, sí me dio pánico escénico, porque dije, me voy a enfermar yo también, ¿no? Porque hay personas que han fallecido por mal manejo, de no saber manejar bien este tipo de toxinas, sobre todo. Y bueno, les vuelvo a repetir, esa maestra me dio ese consejo, y a la vez yo creo funciona para todos, Mariluz, no sé si estés de acuerdo, bacterias, virus. Si nosotros exageramos en el cuidado de no contaminarnos, nos vamos a contaminar. Y si nosotros somos tan ligeros, decir, ya todo está controlado, también nos vamos a contaminar. Entonces debe de haber un equilibrio en el cuidado de poder trabajar con cualquier toxina, cualquier patógeno, virus, bacteria. Igual hay virus muy, muy contagiosos, muy peligrosos, que se trabajan en el laboratorio, y también se deben de trabajar con cuidado, no exagerado, porque ahí estamos trabajando con tanto miedo, que es cuando tiramos las cosas, las pipetas están mal, nos inoculamos nosotros mismos, y entonces es cuando nos enfermamos. Entonces todo eso yo creo que tenemos que hacer con un entrenamiento muy especializado, y ir caminando en pasos pequeños para poder aprender a trabajar, sobre todo con estas toxinas o con cualquier otro microorganismo patógeno. Claro, sí, totalmente de acuerdo. Buscar el justo medio, y además usar el sentido común, ¿verdad? Siempre para el manejo de todo este tipo de microorganismos y toxinas y demás. Tengo otra pregunta adicional de una chica que pregunta que si consideras tú que se realizan suficientes análisis sobre las micotoxinas. Me imagino que está hablando de los alimentos. Suficientes análisis, sí. Les he de decir que cuando yo me fui egresada de Cuautitlán, no crean que todo el tiempo estuve de profesor, o sea, también salí a trabajar afuera, y empecé a buscar trabajo, pues
siempre nosotros, bueno, fue una experiencia que me dio la maestra con la que hice la tesis y después salimos y decimos, no tenemos experiencia. Claro que sí, en el área donde trabajamos. Entonces, donde me fui a pedir trabajo, fui a pedir trabajo sobre la determinación de aflatoxinas en los chocolates o en los cereales y fui a las empresas de la industria de alimentos y fui a Sambors y de hecho me iban a contratar, pero después ya encontré otro trabajo mejor y lo solté porque era poco la paga, pero andaba buscando una persona para determinar aflatoxinas en los chocolates y en todas las semillas que usan. Acuérdense que hay almendras, hay cacahuates, hay pistaches rellenos, cubiertos de chocolate y el chocolate a su vez, ¿no? Entonces esos son alimentos o materia prima, más bien materia prima con alto riesgo. Y en ese tiempo no había una normatividad, había un proyecto de norma que en eso era suficiente para cuidar y establecer los 20 partes por millón. Les he de decir que ya en todas las industrias, sobre todo transnacionales, Bimbo, Alpura, Lala, todas esas empresas grandes tienen establecidos la vigilancia de las micotoxinas. Ya hacen una prueba de rutina, por lo menos por lote, de la presencia de estas toxinas. Lo hacen por cromatografía de líquidos o por cromatografía en capa fina. Estos que les platico son trabajos que se han hecho a nivel campo y se ha visto que cuando hay mal manejo del alimento fuera del empaque es cuando hay más alto riesgo que en el cuidado del proceso, porque si hay una normatividad y hay auditorías y esos productos salen a nivel internacional, exportación, y entonces pues tienen que cumplir la normatividad, sobre todo la Comunidad Europea es muy estricta en ese punto, no debe de haber casi nada de cantidad de micotoxinas cualquiera, sea seralenona, ocratoxina, fumonicinas. Por lo tanto, sí considero que haya suficiente muestreos. Lo que pasa es que nosotros como humanos a veces desconocemos la presencia de estos y es cuando causan cosas. Les he de decir que hay un profesor en campo 4, un micólogo, que me dijo, ¿ya supiste de un caso? Eso me lo dijo hace 2 años. Digo, no, de una persona, obviamente, yo no sé cómo se enteró porque no lo hacen público ni en periódicos ni nada, de un joven que falleció por un cuadro de micotoxicosis y dice que la maestra, esa que les digo, de CU, supo de ese caso y entonces porque fue así como de repente estaba bien el muchacho y de repente le dio cáncer hepático y así en un mes se murió. O sea, no puede ser tan drástico. Entonces empezaron a ver la trazabilidad de los alimentos que consumía y hicieron la investigación, pues así como dicen la palabra investigar y tipo las series de televisión, fueron a rastrear, a monitorear su habitación, a preguntarle a su familiar qué era lo que más consumía y encontraron en su habitación un montón de bolsas de cacahuates por todos lados, en su cajón, en el closet, en una caja, entonces comía muchos cacahuates. Entonces, y si su sistema inmunológico, como dice la maestra María de la Luz, está bajo, pues, y dosis pequeñas, pues se le dio la enfermedad. Pero son casos muy aislados, pero también por eso nosotros debemos de tratar de consumir cosas pues de calidad y no tan frecuentes de algo que nos guste mucho. Les he de decir que a mí me gustan mucho los cacahuates en particular y viendo esto, no del caso, sino de todo lo que he trabajado a lo largo de mi tiempo con las micotoxinas, ya le bajé muchísimo a comer cacahuates. Ya no como tanto cacahuate. Mejor ser precavida y comer, pero no en exceso, porque ya, como yo le decía al profesor, todo en exceso yo creo que sí causa daño. Si no, de los cacahuates nos vamos a enfermar de tanto ácido graso y colesterol que suba, ¿no? Y no las micotoxinas. Claro, Sí. claro. Mira, tengo otro par de preguntas, pero no sé si tengas aún tiempo, Caro. Sí, más bien ustedes que tengan tiempo. Bueno, mira, una es de que a lo mejor aquí está complicado contestar, pero a ver, tú me dirás, ¿qué porcentaje consume el ser humano diariamente de ocratoxina A? Es muy difícil porque la ocratoxina A está en
manzanas que no se comen, y las manzanas, no todas las manzanas lo tienen, solamente las manzanas que ustedes ya ven deterioradas, y hay que saber si realmente lo tiene. Las uvas, pues no toda temporada hay, no van a tomar copas de vino todos los días, ni del mismo lote, entonces es muy aleatorio, es muy heterogéneo. Eso es un problema con estas micotoxinas, de que la distribución es muy heterogénea, y hemos de saber, se me pasó a decirles, que no todas las partes por millón que entran son las que vamos a excretar. Necesitamos consumir muchísimo. Por ahí hay una referencia de que si nosotros consumíamos 60 partes por billón en la carne de pollo, bueno, que consumiera el pollo 60 partes por billón, lo que estaría excretando serían 10 partes por billón. Y eso es lo que sería acumulable en hígado. Pero si nosotros comemos hígados todo un año con esa misma cantidad, pues obviamente nos podemos enfermar. O a lo mejor nos podemos enfermar más rápido si nuestro sistema inmune es bajo. Si no, pues es muy aleatorio. Eso es muy aleatorio. Sí, gracias, Caro. Y bueno, la otra pregunta es si las micotoxinas se pueden confundir entre sí. Confundir entre sí en cuanto al crecimiento de hongos, no. Por eso es que siempre hay que aislar los hongos y hacer la identificación de la estructura de género y posteriormente la especie. Y les he de decir que es muy complicado. Hay libros, manuales de medir el tamaño de la espora, de sembrar en diferentes medios de cultivo, de medir el radio de crecimiento del hongo en el medio de cultivo, ver el color, ver la textura. Son muchas cosas para poder identificar. No se pueden confundir, pero sí es un trabajo muy exhaustivo para poder identificar la especie dentro del género. No es tan fácil. Sí, ¿no? Pues mira, Caro, yo creo que es un tema, como tú lo decías, muy extenso, desde el principio que comentabas. Sí. Y pues muy seguramente habrá más dudas, pero sí, pues también tenemos los tiempos limitados. Sí, yo lo sé. Entonces, pues yo te agradezco primero que nada, como te decía, la disposición que tuviste de otorgarnos tu tiempo y tus conocimientos al respecto de esto. Igualmente, pues expresarte que mi opinión acerca de ti es que eres una persona que tiene una preparación muy extensa y sobre todo que eres muy sencilla. Y por eso también es que nos atrevimos a invitarte. Entonces yo pues te agradezco muchísimo la participación y pues si me permites le voy a dar lectura a una constancia que te hace llegar el director escolar. Nada más permíteme, voy a compartir aquí nuevamente mi pantalla. Y bueno, ahí creo que ya se ve, ¿verdad? Entonces, pues aquí lo que voy a hacer es darle lectura. El CBT doctor Alfonso León de Garay Tequixquiac otorga la presente constancia a la doctora Carolina Moreno Ramos por impartir la videoconferencia Micotoxinas en alimentos, dirigida a los estudiantes de la carrera de técnico laboratorista químico de esta institución, y se extiende en San Mateo Tequixquiac, México, el 12 de enero de 2021. Entonces, pues sí, esta es nuestra forma de agradecerte tu valiosa participación, Caro, y esperemos que no sea la última vez que contemos con tu apoyo. No, claro que no, también. Físicamente, ¿verdad? Ya que termine todo esto de la pandemia. No. Bueno, estoy contenta de que me hayas invitado y espero que les haya quedado algo de lo que les platiqué y bueno, a cuidarse de lo que comemos. No todo es malo, porque siempre en el término de estas conferencias nos dicen, no, entonces ya no vamos a comer nada, ¿no? Entonces, bueno, tampoco es satanizar los alimentos, simplemente pues ver que todo tiene un cuidado, y así lo que está bien cuidado en cuanto a inocuidad, manejo, pues va a ser un producto de buena calidad. Entonces no hay que irnos todo por el precio económico
o la marca Patito, que son los productos que normalmente su calidad es de preocuparse, ¿no? Y bueno, nuevamente te agradezco que me hayas invitado, al igual a la institución. Y bueno, también mi pequeño anuncio, si les interesó el tema, o tú, Marilu, si tú en un momento dado tengas alguna inquietud o algún alumno les guste el área, está abierto el laboratorio y podemos trabajar. He trabajado con alumnos de ese nivel. De hecho, acaban de hacer un servicio social con una escuela así, que está aquí por Tepojaco, y hubo alumnos de otra escuela con ese mismo nombre, pero está hasta allá por Toluca, de Pejuilco, desde allá venían y hicieron tesis. Entonces, bueno, si algo les interesa y yo le puedo ayudar también en cuestión de alimentos, ya sabes, como ya tiene mucho que trabajo en el área de alimentos, podemos hacer también, hago proyectos de la calidad de los alimentos, las salchichas, de los quesos, de eso, cualquier cosa que les llame la atención, estoy a su disposición. María de la Luz, o Marilu, que yo te digo de esa manera, y bueno, estoy muy, muy agradecida que me hayas invitado, y están las puertas abiertas del laboratorio para lo que quieran. O igual, si no quieren que nada más les ayude a hacer algún trabajo, estoy en la mejor disposición. No soy de las que, ay, te ayudo y me pones. No, 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 no. Sí, para eso es la institución, para ayudar a las personas, para ayudar a terminar investigaciones, y si ustedes creen que yo les puedo ayudar en un momento dado, les puedo ayudar, estoy disponible. Sí, no, muchísimas gracias, Caro. Muchísimas gracias. Fíjate que bueno, te comento y les comento a los chicos también que esta conferencia se organizó por parte del área de investigación del CBT Dr. Alfonso León de Garay. Y y pues justamente la idea de esto es como que ampliar un poco bueno, la imagen que tienen los chicos acerca de lo que es hacer investigación, ¿no? Entonces, parte de estas pláticas pues tiene justamente esa finalidad, que conozcan otros temas que se pueden estar abordando por un laboratorista, por un técnico laboratorista químico, con la finalidad de pues desarrollar a fondo su carrera. Claro. Sí, claro. Sí, pues muchas gracias, Caro. Te agradezco mucho, cuídate mucho, y nos estamos viendo en futuras ocasiones, primero Dios, por aquí. ¿Vale? Gracias. Muchas gracias. Sí, no sé si quieras comentarme algo ya aparte ahorita que se desconecten los chicos, o ya gustas desconectar. Sí, ahorita te comento algo. Ok. Muy bien. Sí, chicos, pues entonces miren, les comento que la conferencia va a estar grabada en YouTube para los que no pudieron estar toda la presentación. Para que le comenten a sus compañeros, yo la voy a subir a mi canal de YouTube y les comparto la liga, y ya si pueden hacernos favor de empezar a desconectarse, se los voy a agradecer mucho. Muchas gracias por su asistencia y su atención. Bonito día.